Hola, bienvenidos a este vuestro canal Conoced la Verdad TV. Hoy tenemos un estudio bíblico muy polémico también y se trata del nacimiento virginal de Jesús. Para el cristianismo, Jesús es hijo de Dios con su madre María, quien siendo virgen concibió del Espíritu Santo. Ahora, uno de los aspectos para considerar que María concibió de forma virginal es una profecía de Isaías citada en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar el contexto de esa profecía de Isaías para ver si en realidad está profetizando el nacimiento virginal de Jesús. Comencemos. Bueno, esta profecía de Isaías se enmarca dentro del reinado de Acaz, que fue rey de Judá, y específicamente en el año 734 a.C. estalló una guerra civil entre el reino del norte, o llamado Israel también, reino de Israel, y el reino del sur, llamado también reino de Judá. El reino de Israel se había aliado con Siria, con Damasco, y el rey Acaz consideraba que cada uno de estos dos reinados, cada uno por su cuenta, Damasco o Israel, no podrían contra Jerusalén, pero unidos, aliados, entonces sí podrían conquistar Jerusalén, y él temía entonces que Jerusalén fuera conquistada por estos dos aliados. Este rey Acaz, según nos muestra la Biblia del Antiguo Testamento, fue un rey malvado, alejado de Dios. Sin embargo, Dios no estaba dispuesto a que Judá cayera cautivo ante el reino del norte. Entonces, como Dios no estaba dispuesto a permitir que el reino de Judá cayera en cautiverio, quiso alertar al rey Acaz para que no realizara una imprudente y desesperada alianza con Egipto. O sea, Dios no quería que se aliara con Egipto para su defensa, pues. Entonces Dios le quiso mandar un mensaje al rey Acaz. Para ello Dios utilizó a Isaías. Entonces Dios le dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador, y dile: cuídate y ten calma, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha concertado un maligno plan contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vayamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice: no sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Ese fue el mensaje que le mandó Dios al rey Acaz a través del profeta Isaías. Entonces aquí tenemos el rey Peca, el hijo de Remalías. Era el que estaba reinando en Samaria, en el reino del norte, en el reino de Israel. Y Rezín estaba gobernando en Damasco, o sea, en Siria. Ahora, Dios sabía que el rey Acaz era incrédulo, no tenía una relación con Dios y no creía en Dios. Además, Dios le manda decir esto a Acaz. Habló también el Señor a Acaz diciendo: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios.
demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré ni tentaré al Señor. Entonces el profeta Isaías se molesta con la respuesta de Acaz, porque Dios le está ofreciendo una señal para que crea, y Acaz lo rechaza. Entonces Isaías le dice a Acaz: oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, aunque no quiera la señal, Dios mismo te la va a mandar. Y aquí viene la señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía de Isaías para el rey Acaz está dirigida principalmente a la profecía de la ruptura de esta alianza entre Damasco, entre Siria y el reino de Israel o reino del norte. Fíjense, esa señal implicaba un periodo de tiempo que está en el versículo 16, que dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de estos dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, le está dando una señal de que esa alianza igualmente no va a poder contra Judá, que la señal de que esa alianza se va a romper es que la joven concebirá, y además profetiza que antes que el niño sepa desechar lo malo y que es lo bueno, la tierra de esos dos reyes será abandonada. O sea que le está profetizando también un periodo de tiempo en el cual eso va a suceder. La madre del niño debió ser una mujer conocida de Acaz, y esa señal implicó tanto el nacimiento como el nombre del niño, que sería Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Este significado aseguraba al pueblo de Judá de la presencia de Dios con ellos para impedir que esta alianza de estos dos reyes viniera contra Judá, específicamente contra Jerusalén, y que fueran sus habitantes llevados al norte en cautiverio. En efecto, se impuso un sitio a Jerusalén por parte de Israel y Siria. Esto fue en el año 734 a.C. 2 años después, en el año 732, el imperio asirio conquista Siria, o sea, Damasco, y el norte del reino de Israel. Posteriormente, 10 años después, en el 722 a.C., el imperio asirio toma Samaria, la capital del reino de Israel o reino del norte. Samaria, que está, o sea, más hacia el sur, entonces es tomado también por el imperio asirio. Quiere decir que 2 años después del sitio se rompió esta alianza, y 10 años después estos territorios de estos dos reinos quedó desolado. En total, unos 12 años. Es decir, que el niño Emmanuel tendría unos 12 años cuando estas tierras quedaron desoladas. Es decir, que ya era un niño que podía distinguir lo bueno de lo malo, cumpliéndose así la profecía. Posteriormente, en el año 701 a.C., el imperio asirio fue contra Jerusalén. Sin embargo, no pudo conquistarla porque el imperio asirio sufrió muchas bajas y tuvieron que regresar a Asiria. Y esto constituye la siguiente parte de la profecía, que dice así: y hará venir Jehová sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá. La identidad del niño no está muy clara en el Antiguo Testamento. Algunos consideran que ese niño Emmanuel es un tercer hijo del profeta Isaías, que tuvo con una doncella judía que fue su segunda esposa. Y algunos comentaristas judíos consideran más bien que este niño se trata
del hijo de Acaz, Ezequías, que también llegó a ser rey de Judá después de Acaz. Sin embargo, esta otra opción no parece muy probable, puesto que para el momento que se da la profecía, ya Ezequías debía tener más o menos aproximadamente 7 años de edad. Algunos comentaristas más bien consideran que se trata del segundo hijo de Isaías, mencionado en un capítulo posterior llamado Maher Salal Asbaz, de quien en este capítulo se dice: antes que el muchacho sepa clamar Padre mío y Madre mía, uno se llevará los recursos de Damasco y el despojo de Samaria delante del rey de Asiria. En todo caso, la profecía está dirigida al rey Acaz en una circunstancia donde él está a punto de hacer alianza con Egipto para enfrentar al reino de Israel, al reino del norte, que estaba aliado con Siria. Sin embargo, Dios le envía esta profecía, esta señal, para que Acaz no haga alianza con Egipto, porque no va a prosperar esta cruzada en contra de Jerusalén. Ahora vamos a ver estos versículos, esta profecía que se le da al rey Acaz es tomada en el Nuevo Testamento como un cumplimiento en Jesús, refiriendo a que María, la Madre de Jesús, va a concebir y dará a luz un hijo. Así lo refiere el Nuevo Testamento, para que se cumpla la profecía de Isaías. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que dice la profecía de Isaías. Fíjense, aquí les muestro un fragmento del texto hebreo masorético, donde se puede ver que el término que se utiliza aquí es una Hei, una Ayin, una Lamed, una Mem y una Hei. Entonces aquí dice Ha Alma, o sea, la joven, Ha Alma. En el llamado Códex Sazón, la palabra utilizada es Alma, Ha Alma, la joven. En el Códex Leningrado también se lee Ha Alma. En el texto hebreo del Gran Rollo del Mar Muerto, en Qumran, que se le denomina 1Q Isa, aparece aquí Ha Alma. Aquí está en hebreo, Ha Alma. Entonces la palabra que siempre aparece en el hebreo es alma, Ha Alma. La versión griega, la traducción al griego de los textos del Antiguo Testamento, en lo que se denominó la Biblia de los 70 o la Septuaginta, se tradujo la palabra hebrea alma por la palabra griega pártenos, que significa virgen, mientras alma significa joven. Entonces aquí les muestro una porción del texto en griego donde la palabra que se utilizó es la palabra pártenos, o sea, las letras pi, alfa, rho, teta, epsilon, ni, omicron, sigma. Entonces ahí dice pártenos. Ahora vamos a ver en la concordancia Strong lo que significa pártenos. En el Strong griego español tenemos en el 3933 el significado de pártenos o párcenos. Significa soltera, hija no casada, virgen y doncella. Ahora vemos que no necesariamente significa solamente virgen. Significa doncella también, que significa joven, mujer joven o una soltera. Ahora vamos a ver cómo se ha utilizado la palabra alma en otras partes de la Biblia. Bueno, estos pasajes son de Cantares, el Cantar de los Cantares, capítulo 6. Fíjense acá, está hablando de las concubinas. Dice: son ellas reinas y 80 concubinas y doncellas. Ahí dice, va
almot. Entonces una bat con una A, va, una ayin que es muda con una A, una lamet que es la L, una men que es la M, una bat que está haciendo de O y una tav que es la T. Porque para hacer el plural tiene que terminar en OT. Alma no significa vírgenes, porque si eran concubinas y doncellas, entonces no se está refiriendo a vírgenes. Veamos otro ejemplo. En hebreo, virgen es la palabra betulá. Veamos otro pasaje donde se utiliza este término. Aquí dice sus virginidades. Una bet, que es la B. Una tab, que es la T. Una vab, que está haciendo de uva aquí. Una lame, con una E aquí abajo. Una yu, que viene siendo la Y, la Y. Y una hei, que es muda. Entonces aquí dice betulei, que viene de betulá, que es virgen, y aquí dice virginidades, sus virginidades. Entonces en hebreo alma no es virgen, porque para virgen se usa el término betulá. En el Evangelio hebreo de Mateo, de Shem Tov, en el capítulo 1, versículo 23 dice: he aquí una joven y engendrará a un hijo al que llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, aquí en este Mateo hebreo no dice virgen. Eso lo tradujo así, fue la Septuaginta. Aquí les muestro un fragmento de ese Mateo hebreo donde dice una hei, una ayin, una lamed, una mem y una hei. Entonces dice ha alma, que significa la joven, la doncella, la mujer joven. Entonces, a partir de la Septuaginta, que se tradujo el término alma como si fuera pártenos en griego, que es virgen, el haber utilizado la Septuaginta el término virgen, entonces de ahí es que se alimenta el concepto de la concepción virginal, que para los judíos eso sería una herejía. Pero estos nacimientos virginales sí formaban parte de la mitología griega. Por ejemplo, el culto de la diosa Artemisa, que es hija del dios Zeus y Leto, y es hermana melliza de Apolo. O sea, Artemisa y Apolo son hermanos gemelos, que son hijos del dios Zeus y de la humana Leto. Y estos forman parte del panteón de los 12 dioses olímpicos, el panteón griego. Por ejemplo, a los 3 años, Artemisa, que era una híbrida, hija de un dios y una humana, pidió a su padre, mientras estaba sentada en sus rodillas, que le concediese 9 deseos. Entre ellos estaba ser siempre virgen y tener multitud de nombres para diferenciarse de su hermano Apolo. ¿Esto les suena parecido, eso de virgen siempre virgen? Bueno, eso fue un deseo de Artemisa. Los himnos homéricos la denominan virgen venerable, así como Sófocles, que la califica de siempre virgen. Estos eran unos epítetos que tenía ella siempre, Artemisa. Eurípides la define la Virgen soberana, la reina, ¿verdad? En el año 135 después de Cristo se dio un primer diálogo entre un judío y un cristiano, que es entre Justino Mártir y el rabino Tarfón o Trifón. Esto está en una obra que se denomina Diálogo de San Justino a Trifón el judío. Aunque ese diálogo fue escrito desde una perspectiva cristiana, allí se nota que Justino estaba bastante familiarizado con conceptos judíos. En ese diálogo Trifón dice, Trifón es el judío:
La escritura no dice, miren que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, sino que dice, miren que una joven concebirá y dará a luz un hijo, refiriéndose a lo que está en Isaías 7:14. Y sigue diciendo en esta obra, aquí se especifica que la profecía anuncia al rey Ezequías, o sea, anuncia el nacimiento del rey Ezequías, hijo de Acab. Aunque ya les expliqué que algunos comentaristas dicen que no se refiere a Ezequías, pero bueno, a otros analistas pues también coinciden que se refiere al rey Ezequías, hijo de Acaz. En ese diálogo, Trifón indica que hay similitudes entre eso del nacimiento virginal de Jesús con unas fábulas griegas en la cual Perseo nació de Dánae, una humana, siendo virgen. Pues la leyenda dice que fluyó sobre ella en forma de lluvia de oro el dios Zeus. Cayó sobre ella en forma de lluvia de oro. Y así fue como concibió Dánae, siendo virgen, concibió de ese dios Zeus. Entonces dice ahí mismo en esos diálogos, en esa obra, que Trifón dice, vergüenza les debería dar a ustedes, o sea, a los cristianos, decir las mismas cosas que ellos, que los griegos. Y más valdría afirmar que ese Jesús ha nacido hombre de entre los hombres y que si se demuestra por las escrituras que es el Mesías, el Cristo, deberían creer que mereció ser escogido para Mesías, para Cristo, por haber vivido conforme a la ley de manera perfecta. Entonces, para tener una correcta interpretación de este pasaje de Isaías, en el capítulo 7, se debe tener todo el contexto de lo que se está narrando allí y lo que está sucediendo. Se trata de una profecía acerca del nacimiento de un niño destinado a ser una señal para el rey Acaz de Judá. Lo que realmente constituye un milagro no es el nacimiento en sí mismo del niño, sino la destrucción que Dios promete a los dos enemigos del rey Acaz. O sea, el rey Peca, que era el rey de Israel, y Resín, que era el rey de Damasco, antes de que el niño alcanzara cierta edad. De eso se trata la profecía. Entonces, este milagro se cumplió durante el reinado del rey Acaz. Los dos reinos que amenazaban a Judá fueron derrotados por el imperio asirio. Ahora bien, ¿por qué en el Nuevo Testamento se cita con relación al nacimiento de Jesús esta profecía de Isaías? Porque en este caso de Isaías y el rey Acaz, Dios está diciendo que ya Él conoce lo que va a suceder y ya Él conoce que una doncella ahorita, soltera, doncella, se va a casar, pues va a concebir, va a tener un hijo, ese hijo va a ser varón y ya Dios sabe hasta el nombre. Y todo eso se cumple y el cumplimiento de eso es una señal. Quiere decir que ya este hijo que le sirve a Dios de señal, ya Dios lo conoce desde antes de ser concebido. Ya le tiene un propósito y está destinado a ser una señal. Igualmente sucede con Jesús. Antes de que él fuese concebido, ya Dios lo había designado con una misión aquí en la tierra. Y ya tenía designado quién iba a ser su madre y su padre y hasta su nombre. Es decir, son personas que ya vienen predestinadas, ya vienen conocidas de antemano por Dios y con un propósito. En el caso del rey Acaz, era que este niño iba a servir de señal. Y en el caso de Jesús, ya él venía con un propósito, ya Dios sabía cuándo iba a nacer, cómo se iba a llamar, quiénes iban a ser sus padres. Y así, la similitud que está haciendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es que ya él estaba predestinado. Ya él tenía un designio
una misión. Y ya desde antes del vientre de su madre ya era conocido por Dios y destinado por Dios como profeta a las naciones, como el Mesías, el Redentor, el pariente más cercano que va a redimir a sus hermanos. Esa es la similitud que están haciendo, pero hay que entender bien el contexto de lo que se está hablando en Isaías en el tiempo del rey Acab y la conexión que está haciendo al Nuevo Testamento. Entonces, de esa mala traducción de la Biblia de los 70 que tradujo Alma como virgen, cuando se refiere a mujer joven, y a que ya Jesús venía predestinado con una misión ya preconocida por Dios, entonces se concibió así esa doctrina del nacimiento virginal y de la influencia griega, que ya vimos que se parece mucho a lo de Artemisa, y hay otros casos de la mitología griega que también se parecen bastante. Hay varios casos bastante de semidioses que son hijos de Dios con una humana, de un dios griego con una humana. Ahora, es posible que alguien le profetice a otra persona que no está casada, que todavía no ha tenido relaciones sexuales, que va a tener un hijo. Pues en nuestra vida mundana, ¿cuántas personas no habrán vivido el caso de que van y se leen las cartas o van a donde un místico, alguien X, y no tiene novio todavía, pareja, y le profetizan, le dicen que se va a casar y el año que viene, dentro de tanto tiempo, vas a ser madre? Eso pasa ahorita, pues con más razón el propio Dios pues profetiza y le anuncia a María que ella va a tener un hijo. Y ella dice, pero ¿cómo es eso si no conozco varón? O sea, yo todavía estoy virgen, ¿no? Va a suceder. Eso no tiene nada de particular. Como les digo, la influencia griega y la mala traducción de la Septuaginta, que ya les mostré, es que es donde se concibe entonces esta doctrina del nacimiento virginal. Pero si nos vamos a los términos en hebreo y en griego, vemos que eso no es lo que está diciendo la Biblia. Ni el Antiguo Testamento está diciendo virgen, ni el Nuevo Testamento, al referirse a la profecía de Isaías, pues está queriendo decir que aquello fue un nacimiento virginal, y entonces también, ¿no? En el Antiguo Testamento Isaías no se está refiriendo a ningún nacimiento virginal. El milagro allí es que se van a cumplir esos tiempos que están profetizados y que la señal iba a ser ese niño. Entonces, bueno, por eso os digo, conoced la verdad. ¿Dónde te la decimos? Aquí en vuestro canal, Conoced la Verdad TV. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Dale like si te gustó el video y suscríbete porque vienen más revelaciones.